conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración de los Derechos Humanos, identificando los valores que se fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas. Es decir, no se va a exigir a los alumnos que conozcan los contenidos de la asignatura, sino que los asuman y los acepten, lo cual ya es lo máximo de lo máximo, algo a lo que la Iglesia jamás se le ha ocurrido pretender, porque cuando la Iglesia enseña en religión católica, se les pide a los alumnos que conozcan cuáles son los mandamientos de la Iglesia y cuál es la historia de la Iglesia y que distingan el Antiguo y el Nuevo Testamento, no que asuman y acepten la fe cristiana. Eso se llama catequesis. Bueno, pues fíjense lo que se llega, a qué nivel se llega. Se plantea como objetivo que el alumno asuma y acepte esos valores que no son discutibles, que no se acepta la adaptación, en donde no se permite la neutralidad, sino la imposición de los criterios del gobierno, y además se le obliga al profesor a que tenga que evaluar sobre esos criterios. Por supuesto, también se incluye la ideología de género, la orientación afectivo-sexual, y luego veremos algún material donde se plantea ese tipo de contenidos, etcétera. Ahí se habla de la homofobia, de la orientación afectivo-sexual. Fíjense que hay un dato muy interesante. Los colectivos que han estado más interesados, que han presionado más por la implantación de esta asignatura, ha sido uno, colectivo homosexual, y el lobby gay ha dicho hay que aprovechar la asignatura, lo ha dicho abiertamente en varias ocasiones, hay que aprovechar la asignatura de educación para la ciudadanía para formar en el respeto, la no tolerancia, la lucha contra la homofobia, etcétera, etcétera. Dos, las feministas, hay que formar en la no discriminación, el derecho al aborto, etcétera, etcétera, la salud sexual y reproductiva. Y tres, el laicismo. Debemos de formar, porque el movimiento laicista en España desgraciadamente también es muy fuerte, debemos de aprovechar esta asignatura para formar en una nueva laicidad que supere el planteamiento de tutela moral de la Iglesia. El argumento oficial ha sido vamos a formar en valores constitucionales, vamos a enseñar a los alumnos españoles la Constitución, las instituciones del Estado, los derechos humanos. Y no entendemos por qué se produce este rechazo. Curiosamente, en Panamá también se dice que Educación para la Ciudadanía va a ser Constitución, organismos internacionales. Por supuesto que nadie se va a oponer a que se enseñe Constitución, instituciones del Estado, cómo se organiza el Estado, cuáles son en España las comunidades autónomas, qué papel juega el Ejército, qué papel juega Protección Civil, los bomberos, cuál es el encaje dentro de la Unión Europea, cuál es nuestra moneda, qué significa tipo de cambio. Todo ese tipo de cosas, por supuesto que nadie se va a oponer. Es más, estaría muy bien que eso se enseñara en la escuela. La oposición de los padres en España no viene por la formación en valores constitucionales. Ojalá la asignatura se empleara para enseñar lo que dicen que se va a enseñar. Sin embargo, cuando uno se coge el decreto y sobre todo cuando uno se coge los libros de texto, resulta que la Constitución no aparece. Porque la Constitución habla del derecho a la vida y eso no aparece. Porque la Constitución habla de que la soberanía reside en el pueblo y resulta que en los desarrollos del decreto de las comunidades autónomas nacionalistas trocean la soberanía nacional. De manera que hay un camuflaje bajo apariencia de enseñemos ciudadanía y Constitución para meter temas que son los que de verdad están en la agenda, que son agenda homosexual, agenda feminista y agenda laicista. Bien, estas son las 6 claves ideológicas de la asignatura. En primer lugar, relativismo ético. No hay una verdad moral, sino que hay varias verdades, y como hay varias verdades, debemos de asumir un mínimo común denominador. El problema es quién define ese mínimo común denominador. Entre la moral nazi y la moral judía, ¿qué hacemos? ¿Nos colocamos en un mínimo común denominador y solo matamos a la mitad? Y además, esa afirmación de que no existe ninguna verdad moral es una afirmación absoluta o relativa. Porque si es una afirmación absoluta, entonces ya hay una verdad
por encima de las otras, y es que no hay ninguna verdad, con lo cual el propio argumento se contradice a sí mismo. Y en el fondo no es más que un camuflaje para imponer un criterio moral diferente al de la sociedad. Ideología laicista, ya lo hemos dicho, ideología de género, es decir, no existe una realidad hombre, una realidad mujer, no existe una naturaleza sexuada, sino que el género, dicen ellos, se construye, es una construcción social. De manera que yo me construyo hombre, me construyo mujer o me construyo neutro, porque el género permite masculino, femenino y neutro. Claro, ¿qué pasa? Que la naturaleza nos hace hombres o mujeres, no nos hace neutros. Por eso se habla de género y no de sexo. La naturaleza no solo tiene dos sexos. En el lenguaje existe el género neutro, pero solo en el lenguaje, no en la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo? Que se rechaza la propia naturaleza. Decía Benedicto XVI que este movimiento de la teoría de género era la última rebelión del hombre contra su creador, en la que el hombre rechaza hasta su propia naturaleza sexual. Ya no nacemos hombres o mujeres, sino que nosotros mismos nos hacemos. Somos nuestros propios creadores y, por lo tanto, somos capaces de crear hasta nuestro propio sexo. Y eso es eso que resulta tan violento contra la mismísima biología. Y entonces el argumento es, bueno, sí, bien, la biología, porque claro, eso es tan evidente, la biología la aceptamos, sí, efectivamente, la biología viene dada, pero y esa construcción psicológica, esa la vamos creando conforme a nuestros valores culturales, sociológicos, etcétera. Bien, positivismo jurídico, no hay, no existe más derecho que el aprobado en las Cortes. Eso quiere decir que no se reconoce que haya un derecho preexistente, no hay un derecho de orden natural y, por lo tanto, no existe más verdad jurídica que la aprobada por las Cortes Generales. De manera que si las Cortes han decidido que el aborto está bien, el aborto está bien. Y si hubiera ocurrido como en la Segunda República Española, que se votó si Dios existía, pues si hubiera salido que no, significa que Dios no existe, porque es evidente que la Cámara no se equivoca, porque como ninguno es sabio, pues la única manera que tenemos de conocer la verdad jurídica es el consenso, y el consenso es el 50+1, de manera que podemos decidir por consenso que Dios no existe. Pero claro, este argumento llevado al absurdo nos lleva a situaciones un poco extrañas, porque ¿qué ocurre en países donde está permitida la poligamia, por ejemplo? Entonces, como está permitida la poligamia está bien. ¿Y qué ocurre en esos países donde está permitida la castración femenina, la ablación del clítoris? Como está permitida, el Código Penal no lo prohíbe, entonces está bien. Sin embargo, qué curiosidad, ¿no? Está muy mal en unos países y está muy bien en otros países. De manera que no hay una verdad absoluta, no hay un derecho preexistente y por lo mismo la Alemania nazi hizo bien en hacer lo que hizo porque contaba con la bendición de una mayoría absoluta. Bien, separación moral privada y ética cívica. Usted puede tener su moral privada, yo respeto su moral privada, pero se la deja en su casa. Usted quiere tener su moral, se la deja en su casa, porque si viene a la plaza pública, usted asume la ética cívica. Por lo tanto, no pretende imponer sus criterios a esta plaza pública. En el fondo, este principio lo que hace es negarle el principio de libertad religiosa, porque el principio de libertad religiosa no es que yo practico en mi casa lo que me dé la gana, sino que yo practico en mi casa y en mi iglesia lo que me da la gana y además lo vivo en sociedad porque me da la gana. Si usted me impide que yo acuda a la plaza pública conforme a mis principios religiosos, me está impidiendo el ejercicio de la libertad religiosa. Bueno, pues eso es exactamente lo que plantea en esta asignatura. Y después la nueva pedagogía. Esa pedagogía que les dice a los chavales, o a los peladitos, como dicen ustedes, que no tienen que estresarse y que el alumno tiene que ir aprendiendo conforme va despertando su inquietud. Y entonces va haciendo preguntas y va aprendiendo y le vamos respondiendo. Entonces, según va despertando sus inquietudes, va progresando en el conocimiento.
claro que tiene un pequeño peligro, que es que pasa si no se le despierta la inquietud sobre quién era Platón, sobre quién era el Cid, sobre quiénes eran los reyes católicos, sobre cómo se hacen las raíces cuadradas, etcétera, etcétera, porque al final el chaval probablemente terminará sin saber muy pocas cosas. Bien, ¿cuál es el resumen? El resumen es que se expropia a los padres el derecho a transmitir a los hijos la formación moral que consideren mejor para ellos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se defiende por parte del movimiento objetor? Dos cosas. En primer lugar, el derecho de los padres a educar conforme a las propias convicciones morales y religiosas. Ese es un derecho absolutamente